Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. La sabiduría nos llega ya cuando no nos sirve de nada. Hasta Dios se va de vacaciones en agosto. El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Sus padres son Luisa Márquez y Gabriel García. A Gabo siempre le gustó que lo recordaran como el hijo del telegrafista de Aracataca, lo cual refleja en su personalidad, humildad y grandeza. Gabriel siempre estuvo al cuidado de sus abuelos Nicolás Márquez y su esposa Tranquilina Iguarán, que fueron los causantes del despertar de Gabo, la pasión por las historias, cuentos, el periodismo y la literatura. Su infancia transcurrió en la costa norte del Caribe colombiano bajo las necesidades propias de una familia de escasos recursos, pero aún así su familia hizo todo lo posible por brindarle una buena educación. En 1940, Gabriel ganó una beca para estudiar en Zipaquirá. Fueron tiempos difíciles que, sin embargo, forjaron su estilo y su prosa. En 1947 se matriculó para estudiar Derecho. No se graduó como abogado, pero sí inició entonces como columnista en el periódico Universal de Cartagena. Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha. En 1959 tuvieron a su primer hijo Rodrigo y 3 años después nació su segundo hijo Gonzalo. El novelista y periodista, creador del movimiento literario también conocido como el realismo mágico, viajó por el mundo entero y conoció muchas culturas, lo que le permitió nutrir de maravillosas historias sus escritos. Recibió también el Premio Nobel de Literatura en 1982 en Estocolmo, Suecia. En sus últimos años padeció de cáncer linfático, mal que provocó su muerte el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar, vivir para contarla. ¿Que por qué escribo? Pues simplemente para que mis amigos me quieran un poquito más. Gabriel García Márquez. Dentro de su producción literaria debemos resaltar novelas y cuentos cortos. En cuanto a las novelas, hablemos de La hojarasca, del año 1955. La primera novela de Gabriel García Márquez. En ella se empieza a develar su emblemático Macondo y el uso de una narrativa desde distintas perspectivas. En su legado literario también encontramos El coronel no tiene quien le escriba del año 1961, 100 años de soledad del año 1967, Premio Rómulo Gallegos y el mítico Macondo. Macondo, las travesías de los Buendía y la idiosincrasia de la costa atlántica colombiana. Crónica de una muerte anunciada del año 1981. Esta es la historia de Santiago Nazar y de las consecuencias de las arraigadas costumbres culturales en torno a la castidad. Se habla de un secreto a voces, señalado desde las primeras líneas, pues el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. En su creación literaria también podemos resaltar El amor en los tiempos del cólera o Memoria de mis putas tristes del año 2004. En cuanto a los cuentos, tenemos Los funerales de Mamá Grande del año 1962, Ojos de perro azul del año 1972, El verano feliz de la señora Forbes de 1981, 12 cuentos peregrinos del año 1992 y claro, algo muy grave va a pasar en este pueblo, sátira en la cual se retrata la idiosincrasia en cuanto a los temores de todo un pueblo. El mundo habrá acabado de joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. 100 años de soledad. El Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez fue un personaje esencial para la conformación de la novela latinoamericana. Cuando se habla de escritores latinoamericanos de relevancia, es imposible no nombrar al Nobel Gabriel García Márquez en sus textos que han contribuido no solo con la cultura de la región, sino que también han sido una presentación al mundo de la identidad latinoamericana, sus mitos y tradiciones. El denominado boom de la literatura latinoamericana fue el surgimiento de la narrativa de la región entre los años 60 y 70, cuando una serie de escritores jóvenes provenientes de diferentes países de Latinoamérica comenzaron a publicar novelas
y cuentos donde se narra historias sumamente conmovedoras y críticas que cuestionaron la realidad de la época a través de lo fantástico, creando un contexto político e histórico muy complejo donde diferentes gobiernos dictadores habían impuesto en toda la región. A partir de la Revolución cubana, los escritores comenzaron a pronunciarse a través del arte como medio para buscar la expresión del cambio. Y padeció la certidumbre espantosa de que no volvería a dormir el resto de su vida. Nunca hubo una muerte más anunciada. Crónica de una muerte anunciada. No solo buscaba eso, también quería mostrar la realidad del país. Por eso Gabo quiso ir más allá, dejando sus estudios como abogado y empezar a dedicarse a algo que le carcomía su alma, algo que le apasionaba, era el periodismo. En la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP cuenta que empezó como redactor de noticias editoriales y fue subiendo con mucho trabajo y llegó al máximo nivel de ser reportero raso. Pero él nunca se quedó ahí. Era un autodidacta que amaba la lectura. Empezó en El Heraldo escribiendo columnas y artículos que tituló Jirafas. En Bogotá, trabajando con El Espectador, agotaba las ediciones de este diario. Se fue corresponsal en Europa, a París, ampliando su bagaje investigador de ir al lugar, de no quedarse atrás, de conocer la sustancia del acontecimiento. Su compromiso con el periodismo lo ratificó en crear la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, en donde los becados aprenden sobre el periodismo de calidad y sobre sus obras literarias. Para él era tan importante el periodismo que hablaba de este como el mejor oficio del mundo. El amor es un sentimiento contranatural que une a dos desconocidos en una relación mezquina e insalubre. Cuanto más intensa, tanto más efímera. Del amor y otros demonios. Los 100 años